hasta encontrar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Busca de la Unidad, a esta tercera lección de una crisis. Ahora estamos con Amin Egea. Hola, Amin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿dónde estás? Estoy en Sant Cugat del Vallès, que es una localidad muy cercana a Barcelona, donde resido desde hace 10 años. Bueno, y estamos contigo porque fue el otro día Mausid la que te señaló y te hizo una pregunta. Estamos haciendo esas cadenas de preguntas. Te hizo una pregunta bastante, yo vas a tener que reflexionar bastante. No sé si has reflexionado ya, porque claro, tenemos pasado. Bueno, no es la primera vez que, que la humanidad vive una pandemia, una epidemia. En el pasado ya ha habido otras. Ella quería saber qué es lo que pasó después de aquellas epidemias, de aquellas pandemias tan grandes, y qué es lo que tú piensas, cuáles van a ser como las consecuencias de esta nueva enfermedad, de esta nueva pandemia. Sí, pues en realidad, antes que esta, la humanidad ha sufrido muchísimas otras pandemias. Por ejemplo, en la Edad Media se vivió la pandemia de la peste negra, que algunos estiman que acabó con la vida del 60% de la población del continente europeo, que es muchísimo, casi 50 millones de personas. En aquel entonces en Europa habitaban más o menos 80 millones de personas. Más recientemente, en el siglo XX, en medio de la Primera Guerra Mundial, estalló la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, porque en realidad fue una enfermedad que se originó en Estados Unidos, pero como fueron científicos españoles los primeros en identificarla, le quedó el nombre de la gripe española. Pero aquella gripe, según algunas estimaciones, acabó con la vida de 100 millones de personas. Y por supuesto, recurrentemente pues ha habido epidemias de cólera, viruela, etcétera, etcétera, que constantemente cada año, algunas antes eran más virulentas, ahora menos, pero cada año se dejan la vida de decenas de miles de personas. En realidad, somos afortunados de que esta pandemia no sea como otras que ha sufrido la humanidad en el pasado. Parece que es más causa menos estragos, si bien afecta muchísimo a nuestra vida cotidiana y va a afectar mucho a nuestra vida económica. ¿Qué efectos puede tener esta pandemia en nuestras vidas y en el devenir de la humanidad? Bueno, yo creo que va a hacer que los procesos de integración y de desintegración que marcan el ritmo de la historia se agudicen. Por un lado, escuchamos muchas voces y podemos leer en la prensa muchas opiniones que claman porque haya alguna forma de gobernanza mundial más efectiva. Algunos incluso van tan lejos como pedir que haya un gobierno mundial o una federación mundial. Es algo muy en consonancia con las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Muchos reclaman también que haya mayor solidaridad entre países, entre naciones, y que perdamos esa perspectiva nacionalista de la realidad y tengamos una perspectiva global, porque como los científicos han hartado de repetirnos, crisis como estas pandemias, los virus, no entienden de fronteras, de nacionalidades ni de pasaportes. Igual que la crisis del medio ambiente, sería algo similar. Son cosas que afectan a toda la humanidad sin parar a reparar en esas líneas artificiales que el ser humano ha construido y que son las fronteras. Entonces hay muchas voces que piden una perspectiva más global, una gobernanza mundial, mayor solidaridad entre pueblos, que atendamos las necesidades de todos, etcétera, etcétera. Esos son cambios que vamos a ver en las fuerzas de integración que operan en la historia, ¿no? Pero luego también hay otras fuerzas de desintegración, fuerzas que lo que buscan es destruir y lo que buscan es generar más caos y desorden. Y sin duda la crisis social y económica que va a seguir a esta crisis sanitaria provocará mayor radicalidad en ciertos discursos de odio, odio político, odio racial, odio xenófobo, que sin duda también tendrán su efecto en las políticas de muchos países y eso también causará muchos problemas.
Así que creo que por un lado tendrá efectos positivos, pero por otro lado también tendrá efectos muy negativos. Bueno, pues esperemos que los positivos sean más que los negativos, ¿eh? Así es, así es. Eso hablando en grande y hablando en pequeño. Por ejemplo, ¿qué es lo que estábamos pensando? Bueno, cuando empezamos estas lecciones de una crisis, pensábamos en, bueno, cómo está cambiando este confinamiento, nuestras relaciones con las personas. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, este confinamiento, Bueno, encerrados? pues me ha cambiado muchas cosas, pero en la relación con las personas, fundamentalmente que, bueno, con los conocidos de toda la vida, quizás ahora tenemos conversaciones algo más profundas. Yo percibo mucho pesimismo a mi alrededor y trato de ayudar y disipar ese pesimismo. Porque en realidad, si bien lo que nos está sucediendo causa gran conmoción y es justo que cause gran conmoción, también hay que relativizarlo, ¿no? Si vemos la perspectiva histórica, como decía antes, la humanidad ha pasado por cosas mucho peores y seguro que saldremos de esta reforzados. He tenido ocasión, pues por ejemplo, con mis clientes, ya que no tenemos ya relación profesional, porque es imposible tenerla en estos días, pero sí que mantenemos una relación personal que quizás antes no teníamos, preguntando por nuestras familias, por nuestro bienestar. Y bueno, ha cambiado algunas cosas en el plano personal, sí, sí, en la relación con los demás. Realmente ahora cuando te preguntas qué tal, ya no es una mera expresión de educación, sino de qué tal estás y uno pregunta, quiere saber así es. cómo está el otro, ¿no? Sí, inevitablemente uno piensa en los demás y sus familias también, ¿no? Sobre todo la gente más mayor piensa que cómo estarán, si están bien, si, bueno. Bueno, escucha, ahora mismo estamos tú y yo pues en internet y se están casi utilizando muchísimo más estas nuevas tecnologías que no paro de decirlo y no paro de repetirlo, han cambiado muchísimo nuestras vidas de tal forma que han roto barreras físicas y barreras temporales. ¿Cómo te ha cambiado a ti? ¿Qué uso haces tú de las nuevas tecnologías? Sí, bueno, como tú dices, y te digo esto también para contestar lo que me has preguntado al principio, lo que preguntaba Machid. Esta crisis también está sirviendo como para comprobar el triunfo de la tecnología y el triunfo de Internet. Sí. Porque en todo el mundo la tecnología se está tensionando al máximo, porque todo el mundo la está utilizando, la está exprimiendo al máximo y la tecnología está respondiendo bien y muestra que es algo que está aquí para siempre, ¿no? Si todo va bien. Entonces es magnífico que nos pille esta crisis disponiendo de esa tecnología. Y en mi vida personal, pues bueno, por supuesto para el teletrabajo, pues necesito forzosamente utilizarlo, pero mis relaciones personales también. En algunas actividades bajáis, pues continuamos con ellas, pero esta vez telemáticamente, con los prejóvenes. ¿En qué actividades estás involucrado tú ahora? Bueno, tenemos un grupo de prejóvenes que se reúne regularmente. Son grupos para el empoderamiento espiritual y moral de los adolescentes entre 11 y 15 años. Y el grupo continúa, pero claro, ahora nos juntamos telemáticamente. Y bueno, los pobres van muy machacados con los deberes porque están recibiendo más deberes que antes casi, pero aún así podemos reunirnos. Y bueno, y hemos tenido ocasión de tener reuniones de oración recientemente, por ejemplo, con ocasión del aniversario de mi abuela que falleció el año pasado, y ya el domingo pasado, antes de ayer, hace 3 días, tuvimos una reunión de oraciones por el nacimiento de mi hija, que mi hija nació el martes. Enhorabuena. Así que muchas gracias. El martes del día 31, así que nos juntamos la familia de Colombia, de Canadá, de España y de Ecuador. Nos juntamos telemáticamente. Presentando al bebé. Presentando al bebé y haciendo oraciones por ella, juntos, rezando por ella para que le vaya bien en este mundo. Porque esta generación de bebés, hasta ahora los bebés venían con un pan debajo del brazo, ahora vienen con una pandemia debajo del brazo. Así que hay que también rezar por ellos y que las consecuencias de esta crisis no les afecten demasiado a ellos. Bueno, esto es una cadena. Tú has estado aquí porque Maxi te ha señalado. ¿Tú a quién señalas para la próxima vez? ¿Quién será la persona que será entrevistada aquí en Busca de la Unidad? Yo quiero señalar a Nazir Firuz, de Pamplona. Ajá. Y quiero hacerle 2 preguntas. ¿Vas a hacer qué preguntas?
La primera de todas, ¿cómo se puede vivir en Pamplona sin poder salir de tapas? Desde luego. Difícil. Porque difícil. Y la segunda es, ella es profesora, es maestra, y preguntarle cómo cree, bueno, ahora en todos los centros educativos de nuestro país y en muchas partes del mundo se ha implementado la enseñanza a distancia, telemáticamente, poner tareas a distancia. Yo lo veo en mi hijo mayor, que todos los días le mandan cosas y tareas y tal. ¿Cómo cree que esta experiencia y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación dejará su impronta en los futuros modelos educativos, ¿no? Bueno, pues muy bien, eso le preguntaremos, ya te lo diremos lo que ha dicho, eso le preguntaremos a Nadie Virus de Pamplona. Muchísimas gracias también por haber estado aquí en busca de la unidad en estas lecciones de una crisis. Muchísimas gracias a vosotros y cuidaros todos mucho. Lo mismo te decimos y sobre todo cuida mucho a ese bebé. Leonor, un beso. Leonor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.